Buenas tardes a todos chicos, a los que nos siguen a través del canal de Susiem DAC. Bueno, en esta oportunidad, invitándoles esta ponencia sobre meningoencefalitis aguda, gracias a nuestro auspiciador oficial que es Villamedic. Chicos, antes de iniciar, les vamos a enviar este enlace, que es el enlace donde ustedes van a llenar sus datos, su correo electrónico, sus nombres y apellidos, el país de donde se encuentren y número telefónico. Eh, una vez tenidos estos datos, ustedes van a, bueno, estos datos los vamos a utilizar nosotros para que nosotros les otorguemos a ustedes el 10% de descuento, los cuales estamos ofreciendo. Y este enlace lo vamos a dejar a través del chat de YouTube, ¿ok chicos? Y lo van llenando en el transcurso de la ponencia. Va a estar abierto por toda la ponencia, no se preocupen. Entonces, una vez explicado eso, doy pase a la ponente, el cual el día de hoy nos va a hablar sobre meningoencefalitis aguda. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Un gusto de estar aquí. Muy agradecida con la invitación. Y bueno, he escogido este tema porque nos va a servir a todos, sea lo que nos dediquemos, ya que es una enfermedad muy importante de saber reconocer y de saber tratar a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Leila Barreto, soy médico neuróloga del Hospital Bagliati y también soy docente en la Academia Villamedia. Entonces, comencemos un poco de cosas muy relevantes, ¿no? En cada caso. Por ejemplo, el término meningitis nos habla de un término anatomopatológico, básicamente, ¿no? Nos habla de una inflamación meningia. Específicamente, la inflamación ocurre en las leptomeninges. Recordemos que las meninges tienen tres capas principales. La dura madre, que está adherida al cráneo. Tenemos la aracnoides, que está muy relacionada con los vasos sanguíneos y la formación de la barrera hematoencefálica, y la pia madre, que está cubriendo directamente el parénquima encefálico. Ya sé por qué los gérmenes penetran a través del líquido, el líquido cefalorraquídeo o a través de la vía hematógena, que es la más frecuente. Estos van a generar una respuesta inflamatoria a nivel de estas dos meninges, lo cual nos van a dar los síntomas que vamos a poder evidenciar en nuestros pacientes. Entonces recordemos que los síntomas son un conjunto de manifestaciones, en este caso, por la infección, por la llegada de las bacterias a través de la barrera hematoencefálica con la ruptura y la respuesta del mismo huésped. De acuerdo a lo que se ha venido revisando, gracias a la vacunación contra varios gérmenes, han ido disminuyendo mucho la cantidad de estos cuadros, sobre todo los severos, y en algunos países se han erradicado las infecciones por algunos gérmenes, sobre todo el Haemophilus influenza. Sin embargo, aún así sigue siendo una enfermedad devastadora. Y lo pongo así en mayúsculas porque si no lo detectamos a tiempo y el paciente a veces, ya que tenemos mucho esto de la no vacunación ahora, puede tener una mortalidad del 80%. Y aún así, si nosotros lo tratamos bien y lo llevamos muy bien, la mortalidad sigue siendo alta, entre un 10 y un 20%. Las poblaciones que se afectan principalmente son en dos picos: los lactantes menores y luego los ancianos o mayores de 60 años. Y ahora también se está viendo un grupo poblacional muy importante, que son los pacientes con algún inmunocompromiso de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, los que tienen alteraciones en el complemento, los esplenectomizados y muchos de los pacientes con VIH. En el total, la etiología por neumococo, neumonía sigue siendo la más frecuente. Entre el 50 y el 60% de todos los casos es la causa por el estreptococo neumonía. Ahora, es muy importante estas tablas que les voy a presentar porque más o menos el manejo nuestro incluye saber
qué pacientes estamos viendo, qué factores de riesgo tienen para iniciar un tratamiento antibiótico empírico al inicio. Entonces, ya se ha visto en varios estudios lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, en pacientes de 3 meses, la principal etiología es el Streptococcus algaliactiae y posteriormente algunos bacterias tipo E. coli. También es importante en esta población la aparición de la listeria en monocitogenes. Entre los pacientes menores de 18 años, predomina la Neisseria meningitidis. Y esto porque los estudios están relacionados, por ejemplo, a la que acuden a guarderías o que acuden a hospedajes o, por ejemplo, pacientes que están en las milicias. Tienen mucha cantidad de contagios de este tipo, ¿no? En segundo lugar, el Streptococcus pneumoniae. Y aquí, y solo aquí, está apareciendo la Haemophilus influenza todavía. Como lo repito, ya por la vacunación, incluso en algunos países más desarrollados, ya se considera erradicada este germen. Entre los 18 y los 50 años, el Streptococcus pneumoniae es el más importante y el que predomina, incluso en los pacientes inmunocomprometidos. En mayores de 50 años o 60 ya empiezan a aparecer nuevamente la listeria, que sobre todo en pacientes con algún inmunocompromiso, y los bacilos gram negativos. Aquí abajo algunas circunstancias específicas que la tenemos que relacionar también a la aparición de otro tipo de gérmenes. Por ejemplo, en pacientes que han sido sometidos a algún tipo de cirugía craneal o de derivación de líquido cefalorraquídeo, pensar en gram negativos como pseudomonas a la cabeza y al estafilococo aureus también. Pacientes con fractura de base de cráneo y fístulas, también a la cabeza el Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, este tipo de alteraciones están envueltos muchos gérmenes. Generalmente son polimicrobianas, pero principalmente Streptococcus pneumoniae. Y en los pacientes que tengan algún trauma penetrante craneal, también Staphylococcus aureus, otro tipo de estafilococos y los bacilos gram negativos. Como les comentaba, los pacientes con algún inmunocompromiso están siendo una población mucho más, está aumentando mucho más en estos tiempos. Ya debido a que están recibiendo un tratamiento adecuado, por ejemplo, los pacientes con VIH, tienden a tener una vida más larga, pero también algunas complicaciones si es que no hay un adecuado tratamiento. Pacientes con tratamientos inmunosupresores, pacientes con cáncer, que se ve que están teniendo una vida más prolongada. Entonces, en estos pacientes pueden presentarse situaciones especiales. Por ejemplo, en los pacientes con VIH, nuevamente, igual neumonía es a la cabeza la principal causa, pero en estadios específicos, por ejemplo, si hay un conteo de CD4 muy bajito, menor de 100, pensar en una meningitis por criptococo o una meningitis por tuberculosis. ¿Cómo podemos diferenciar del cuadro clínico? Porque la meningitis por neumococo suele ser aguda, como es lo que vamos a tratar, pero la meningitis por criptococo y por tuberculosis suele ser más subaguda, ¿no? Como para diferenciar el cuadro. No es el tema de conversación ahora, pero sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. Otros tipos de compromiso, por ejemplo, los pacientes esplenectomizados, van a ser más atacados por gérmenes encapsulados, como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, y por ahí entra también el Haemophilus influenza, que en otros grupos que tienen la inmunidad normal no aparecen generalmente, ¿no? Entonces, pensar también en Haemophilus influenza. Pacientes que tienen algún déficit del complemento generalmente están en mucho riesgo de sufrir enfermedades por meningococo, y los pacientes con factores de riesgo para sufrir meningitis por listeria, por ejemplo, están los pacientes con dependencia de alcohol, los pacientes diabéticos, que son muchísimos ahora, incluso se mencionan aquí los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, pacientes con cáncer. Entonces, en estos pacientes cambia un poco el tipo de germen que tenemos que sospechar y empezar a tratar, ¿no? A tener mucho en cuenta ello.
¿Qué tenemos que saber de un paciente que nos llega a la emergencia? Por ejemplo, solo cefalea. Tenemos que preguntar algunos signos que nos sugieran que esta cefalea no es una cefalea primaria, no es una cefalea que podemos tratar solo con analgésicos. Por ejemplo, la cefalea que presentan los pacientes con meningitis puede parecerse mucho a la cefalea por hipertensión endocraniana. Es una cefalea generalmente que nace de forma occipital, posteriormente holocraniana, que empeora con algunas maniobras de Valsalva y que es persistente a pesar de la medicación. Dependiendo del germen, hay algunas cefaleas que son muy abruptas, muy agudas, y hay otras que dan algunos días, tampoco son unas semanas, son algunos días, sobre todo en las meningitis bacterianas. Si el paciente con cefalea te menciona que tiene fiebre y no tiene ningún otro foco infeccioso, también pensar de que podría ser una cefalea pues con un signo de alarma importante. Y a la cabeza, pues, meningitis, ¿no? Si es que no tenemos otro foco, pensar en meningitis. Porque como vemos aquí, el porcentaje de presentación de estos síntomas es muy alto. Ya en la tríada característica que describimos aquí, la rigidez de nuca también se presenta en estos pacientes, pero ya con una sensibilidad mucho más baja. Y cuando lo realiza, por ejemplo, una persona que no tiene mucha experticia, baja incluso esta sensibilidad. Hay otros síntomas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la alteración del estado de conciencia, desde somnolencia hasta sopor y coma, ¿no? Dependiendo de la importancia del cuadro clínico. En algunos pacientes, sobre todo en pacientes que tienen una infección por neumococo, es más frecuente de ver alguna focalización neurológica, porque suelen hacer con mucha frecuencia en pie, más que las otras bacterias. Entonces podemos encontrar alteraciones motoras como hemipareas, problemas de campo visuales y parálisis de nervios craneales. Pueden aparecer también convulsiones, sobre todo también en pacientes con infecciones por neumococo, y bueno, síntomas generales, ¿no? Vómitos, malestar general, fotofobia, adinamia, hiporexia. Esta triada que menciono aquí de diagnóstico está presente en el 50% de los pacientes nada más. Pero, por ejemplo, que tenga un paciente cefalea y fiebre o cefalea y rigidez de nuca, está presente hasta en el 95% de los pacientes, ¿no? En el examen clínico, buscar signos de irritación meningia. Uno de ellos ya lo mencionamos, que es la rigidez de nuca en el paciente en decúbito supino, y siempre se recomienda palpar la zona cervical, de la columna cervical, más con la otra mano levantar, ¿no? Levantar la cabeza de forma pasiva. ¿Para qué? Para con la mano que no estamos levantando, sino con la que estamos palpando, podamos distinguir si hay contractura muscular o realmente esto es una rigidez de nuca, ¿no? No es otro tipo de alteración. Otros signos meningios importantes, porque hay muchísimos, y les menciono solo estos porque son los que sí se han estudiado y se llevan a cabo en muchos lugares, es el signo de Brudzinski, que vamos a encontrar en el paciente en decúbito supino también. En este paciente vamos a levantar también la nuca de forma pasiva, y la reacción patológica que esperamos encontrar en este signo cuando es positivo es la flexión tanto de la cadera como de las rodillas. Ese es un signo de Brudzinski positivo. Y el otro signo es el signo de Kerning, paciente en decúbito supino, en el que flexionamos la cadera a 90 grados y flexionamos la rodilla también a 90 grados. Para generar el signo se intenta extender la rodilla. Y el signo es positivo cuando esto no es posible, cuando hay resistencia para ello, o cuando el paciente refiere dolor a nivel de la nuca. Ese es un signo de Kerning positivo. Ambos, estos signos de Kerning y de Brudzinski, tienen una especificidad del 95%, pero tienen una baja sensibilidad. Y al igual que la rigidez de nuca, depende de quién lo realice. Si es que lo realiza una persona con mucha experticia,
tiene bastante sensibilidad, pero solo hasta el 5%, ¿no? Si no sabemos hacerlo, tal vez no nos sirva de mucho. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es practicar. Cuando tengan oportunidad de ver algún paciente con meningitis, practiquen y busquen todos estos signos, la rigidez de Knupp, el signo de Osinski y el signo de Kern. ¿Qué otros signos podemos encontrar a la exploración del paciente que nos indiquen tal vez algún tipo de etiología que nos puede servir apoyar para un tratamiento lo más pronto posible? Por ejemplo, como les comenté, el neumococo suele dar signos focales de forma muy frecuente, hasta un 30-40% de los casos, embolesias, crisis sépticas, y es relacionado a trastornos de conciencia por algún tipo de masa que se está formando. En los pacientes con tis por meningococo suelen tener forma más grave de presentación de meningitis por la misma forma de actuar, por la misma fisiopatología del germen durante la infección. Este germen puede producir el rash que estamos viendo aquí, que primero son solo máculas, posteriormente es un rash incluso petequial, que que se presenta más en los miembros inferiores, puede ser generalizado. Esto tiene una sensibilidad aproximada del 60%, sí se presenta en un muy buen porcentaje de pacientes, y si es así, tiene todos los cefalea, rigidez de nuca, y tenemos pues el paciente con este rash, pues tiene una especificidad de hasta el 90%. Este meningococo suele tener rápidamente un cuadro de sepsis y suele darse un shock séptico importante. Incluso se describe un síndrome muy importante por la infección por meningococo, en la que se produce una crisis hemorrágica de las glándulas suprarrenales, que es el síndrome de Waters-Friedreichen. Estos pacientes tienen una mortalidad muy elevada. Entonces, reconocer sobre todo este grupo de pacientes es muy importante para un tratamiento muy rápido. El diagnóstico y el manejo de la meningitis. Entonces, como ya les dije, el diagnóstico parte de que nosotros tenemos que sospechar de este tipo de cuadros cuando el paciente nos llega de emergencia, con una cefalea que ha empezado hace 2-3 días tal vez, que es persistente. Incluso en pacientes, por ejemplo, que tengan migraña, sospechar en eso si el patrón de su cefalea es diferente a aquellos presentados. Y preguntar, como les dije, un signo de alarma, ¿no? Si hay fiebre, si esta cefalea se incrementa con maniobras de Valsalva, si hay algún déficit focal. Si es que tenemos eso y al examen corroboramos que hay algún signo de irritación meningia, pues pensar rápidamente en la meningitis. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en estos pacientes? De forma muy rápida, un manejo como en todos los pacientes de emergencia. Primero, el ABCD, que va a ser en todos los tipos de emergencia, incluso las emergencias neurológicas. Ver que el paciente tenga una vía aérea adecuada, que la respiración y la saturación sea adecuada o no. En estos pacientes, sobre todo en los que tienen compromiso por meningococo, la medición del llenado capilar, del pulso, de la presión es muy importante. Si encontramos alguna alteración aquí en el paso C, pues este paciente debe ser derivado a UCI inmediatamente. Sí, y en la siguiente parte, que es la D, por ejemplo, si tiene algún tipo de alteración neurológica focal, buscar si ha tenido en días previos o si está debutando con crisis, ver en qué estado de conciencia se encuentra. En este momento podemos hacer también un examen de fondo de ojo y buscar papiledemia. Si es que nosotros encontramos alguno de estos signos que nos den mucha gravedad en el paciente, les repito, debe pasar a un manejo con cuidados intensivos. Y les repito algunos criterios que están aquí en los cuadros, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene un rash que progresa rápidamente, hacerse petequial, como ya les mencioné, ya es criterio de gravedad. Por ejemplo, si el paciente, al evaluar la presión, el llenado capilar,
tiene estas alteraciones, por ejemplo, un no capilar de más de 4 segundos, una presión sistólica menor de 90, una respiración o menor de 8 o mayor de 30 por minuto, el pulso o menor de 40 o mayor de 140, acidosis metabólica, si tenemos, por ejemplo, un conteo de células menor de 4.000, si hay lactato en nuestro AGA mayor de 4 milimoles por litro, o si nuestro paciente está somnoliento, soporoso o en coma, y hay pobre respuesta de los cambios hemodinámicos con fluidos, este paciente debe ir sí o sí a manejo de UCI para que se le estabilice. Si el paciente ya está estable o no presenta ninguno de estos signos de alarma, que nos haga pensar en algún cuadro muy agudo, muy severo, procedemos inmediatamente a hacer punción lumbar, porque es la parte más importante para el diagnóstico y para el manejo posterior. Les sorprenderá mucho tal vez, o tal vez no, que no es necesario que se tome una tomografía cerebral previa. También la realización de la punción lumbar no debe retrasar una terapia antibiótica. Por ejemplo, si mi paciente está muy grave y lo tengo que pasar a UCI y estabilizar, esto va a tardar algún tiempo. Entonces, en este paciente, lo ideal sí es iniciar una terapia antibiótica pensando en cubrir a los gérmenes principales de la meningitis. Y cuando esté estable, recién realizar una punción lumbar. Obviamente van a bajar la sensibilidad y la especificidad de lo que podamos realizar en cuanto a los gérmenes en líquido cefalorraquídeo, pero va a mejorar mucho su pronóstico. Lo ideal en el paciente que llega a emergencia con estos cuadros es iniciar la antibiótico-terapia dentro de las 2 primeras horas. Si lo hacemos en más tiempo, pues empeora la mortalidad y el riesgo de secuelas. Entonces, ¿en qué casos podría retrasarse la punción lumbar? Como ya les dije, pacientes que estén con signos de severidad, una sepsis muy severa o un shock séptico, o pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca muy severa, deben estabilizarse primero, ¿no? O que tengan un riesgo de sangrado muy significativo. Por ejemplo, pacientes que dializan, se les coloca heparina, pacientes con trastornos de coagulación por tal vez alguna enfermedad de fondo, leucemias, aplasias medulares, tienen un riesgo de sangrado muy alto. Entonces se debe tomar algunos exámenes previos de perfil de coagulación o ver de distanciar un poco la medicación anticoagulante, si es que la reciben crónicamente. En los pacientes en los que sí necesitan de todas maneras una tomografía previa antes de tomar la punción lumbar. ¿Y en quiénes son estos pacientes? Por ejemplo, los pacientes que tienen un signo focal, por ejemplo, que tienen paresia o compromiso de craneal, pacientes que tienen papiledema, pacientes que tienen crisis que no se pueden controlar porque tampoco van a permitir una punción adecuada, o en el criterio que dicen aquí, pacientes que tienen una escala de Glauco menor que 12. Sin embargo, a veces estos pacientes que tienen compromiso de la conciencia de forma muy temprana, no necesariamente tienen algún compromiso muy severo que nos permitan hacer la punción lumbar. Entonces, por ejemplo, en este estudio que se realizó en varios años en muchos pacientes, vieron que, por ejemplo, en pacientes en los que tenían alteración de conciencia, pero aún así realizaban la punción lumbar, había muy poco riesgo de compromiso, de mortalidad o de alguna complicación, pero sí vieron de que había un incremento significativo en disminuir la mortalidad y disminuir las secuelas. Por eso es que se recomienda ya quitar de las últimas guías que una escala de Glasgow menor a 12 sea de todas maneras un criterio de exclusión total para hacer una punción lumbar previo a una tomografía cerebral, lo cual nos serviría mucho, como les repito, para el pronóstico. Aquí, por ejemplo, les menciono algunas condiciones especiales, como les venía diciendo, ¿no? Si hay riesgo de sangrado excesivo en el paciente por algún trastorno de coagulación,
hay riesgo de generar un hematoma subdural si hacemos la punción lumbar. Por lo tanto, en los pacientes, por ejemplo, que usan heparina de bajo peso molecular de forma crónica, se recomienda hacer la punción 12 horas después de la última dosis y reiniciarla hasta 4 horas después del procedimiento. Por ejemplo, para pacientes que usan ya warfarina, sí está contraindicada la punción lumbar en menor, con una INR mayor de 1.4. ¿Sí? Deberíamos normalizarla. Si es de urgencia, pues con análogos de la vitamina K. Y pacientes que tienen por ahí algún compromiso, como les dije, leucemias, aplasias, o que tienen algún compromiso en las plaquetas, está sí contraindicado este procedimiento si la punción, si ellos tienen plaquetas menos de 40.000. Si es muy necesario, se podría hacer a la par con una transfusión de plaquetas, ¿no? Por aféresis, si es muy necesario. Si no, de lo contrario, tratar y diferir la punción lumbar. Entonces, eso también es muy importante lo que les pongo en el cuadro, ¿no? A menos que exista una alta sospecha de cualquier trastorno de coagulación o que los pacientes usen pues heparina o warfarina de forma crónica, la punción lumbar no debe retrasarse. O sea, no es necesario que nosotros tengamos en un paciente sin un antecedente un perfil de coagulación normal para hacer recién punción lumbar. Luego, ¿qué es lo que tenemos que pedir en nuestro líquido cefalorraquídeo para que sea un estudio óptimo? Porque tampoco podemos estar punzando al paciente a cada rato. De preferencia tiene que ser en la primera punción tener un líquido adecuado para que nos sirva a nosotros para su posterior tratamiento en viejos. Primero, se debe siempre en todo paciente la presión de apertura, muy importante. Se debe pedir citoquímico, lactato en líquido cefalorraquídeo, cultivo, que es lo más importante, y en algunos casos PCR para algunos gérmenes. Aquí en este cuadro les muestro la cantidad necesaria, adecuada, para poder para que se pueda procesar una muestra y nos sirva. Por ejemplo, para el citoquímico, donde es el cuento de células, la glucosa y las proteínas, se requiere medio milímetro hasta 5 milímetros en el conteo celular, ¿sí? Para los cultivos de bacterias, en general, de 3 a 5 mililitros, perdón. En los pacientes en los que se quiere ya estudiar, por ejemplo, cultivos para tuberculosis o para hongos, sí se requiere bastante cantidad porque la cantidad de gérmenes que por mililitro es muy baja. Entonces tenemos que tratar la sensibilidad muchísimo con la cantidad de líquido adecuada. Y PCR, por ejemplo, nos sirve mucho para pacientes en los que sospechamos bacteria, tuberculosis, algunos virus, algunos específicos para criptococo o BDRL, ¿no? Igual, generalmente es de 1 mililitro, unos mililitros de forma adecuada. Todo esto como parte de un diagnóstico diferencial en los pacientes que presentan con cefalea aguda y signos meningos. Esto también es muy importante que sepamos cómo diferenciar cuando ya tenemos nuestra muestra de líquido. Como les dije, muy importante que se me presión de apertura, y hacemos mea culpa porque muchas veces por no disponer del material adecuado en hospitalización no se puede realizar. Esto nos da mucha información, así que en la medida que se pueda hay que hacerlo en los pacientes que tengamos con estas patologías. En los pacientes con meningitis bacteriana está muy elevada. En los pacientes con una meningitis o encefalitis viral puede ser incluso normal o ligeramente elevado. En pacientes con tuberculosis y por lo meningitis por criptococo está elevadísima la presión de apertura. A la vista, a la macroscopía, el líquido es turbio, purulento, y esto lo da por la cantidad de células y microorganismos que están presentes. En los pacientes con meningitis viral es claro, generalmente. En los pacientes con tuberculosis puede tener una apariencia xantocrómica más que purulenta o turbia, porque en pacientes con tuberculosis suele haber gran cantidad de proteínas.
Es como que para diferenciar un poco, ¿no? Entonces, el aspecto es turbio por la cantidad de células en las meningitis bacterianas, pero en las meningitis tuberculosis el líquido es más santocrómico, es la coloración, no la turbidez. Y eso por la cantidad de proteínas que suele ser muy importante en este tipo de meningitis. El conteo celular, aquí parece que ha habido un error, porque el conteo celular en las meningitis bacterianas suele ser hasta 1000, hasta 10.000, suele ser muy alto. Más bien, meningitis virales suele ser hasta 100, 200, no más de 500. En tuberculosis puede ser que sea hasta 500, no se eleva mucho más, muy parecido a lo que sucede en las fúngicas. Muy característicamente en las meningitis bacterianas hay polimorfos nucleares que predominan sobre el recuento de células, a diferencia de las meningitis virales. La única excepción a esto es una meningitis por Listeria monocitogénesis, donde sí puede haber una meningitis pues muy parecida a la viral, ¿no? Sin mucho incremento de la presión de apertura, puede ser claro el líquido, y ahí predominan más los linfocitos. Entonces, como les repito, es mucho de la sospecha clínica que tengamos en este tipo de pacientes. Las proteínas en la meningitis bacteriana solo están muy elevadas, pero es muchísimo más, como les dije, en la meningitis tuberculosa. El conteo de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo en las meningitis bacterianas es donde más bajo se encuentran, está muy bajo. En las meningitis virales suelen ser normales, y en algunas meningitis, ya encefalitis por virus, por herpes simple, podría bajar un poco la glucosa, pero no a los niveles que baja pues por una meningitis bacteriana. Y recordemos que para esto es muy importante comparar la glucosa que tenemos sérica con la glucosa que encontramos en el líquido cefalorraquídeo. Y les comento un pequeño caso. Yo tuve un paciente en la emergencia que entró por alteración de conciencia, nada más, no tuvo fiebre, no tuvo otra cosa, y le hicieron pues la punción lumbar de inicio y encontraron sí que la glucosa estaba bajísima, pero tal vez nadie se fijó de que en el AGA o en la glucosa sérica de ingreso tenía también una hipoglicemia muy marcada, tenía una glicemia pues de 50, 40, 50. Entonces lo que el paciente tenía no era una meningitis ni una encefalitis, sino una hipoglicemia sintomática, que se traducía también en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Con una glucosa baja. Entonces es importante que ustedes comparen la glicemia de ese momento con la glucosa que encontramos pues en el líquido cefalorraquídeo en ese examen. El cultivo del líquido cefalorraquídeo, como les dije, es lo más importante, es el estándar para el diagnóstico etiológico de la meningitis bacteriana. Obviamente, como todo cultivo, tarda de 3 a 5 días, pero el que tengamos algún germen aislado aquí nos ayuda mucho para el manejo del paciente. Como ya les dije, es muy importante de que si no es posible hacer la punción lumbar inmediatamente a la entrada del paciente y esto se tiene que retrasar por algún motivo, no se retrase el tratamiento antibiótico, y esto sí puede disminuir la sensibilidad del cultivo, incluso en un 20% a más. Pero esto, si es necesario hacer y darle tratamiento empírico sin hacer la punción lumbar, se tiene que hacer para el bien del paciente. Pero si es solamente en esos casos, ¿no? Y bueno, eso tiene una especificidad muy alta, como les menciono, pero una sensibilidad, pues, que dependiendo del germen puede bajar, ¿no? La tinción de gran directo también es muy importante, sobre todo cuando hay gérmenes muy específicos. Por ejemplo, y hay mucha sensibilidad en el Streptococcus pneumoniae, hasta el 90% en el gran directo pues, nos dice sí, esto es un estreptococo, o incluso en Neisseria meningitidis. Lo que sí es muy bajo es en Listeria monocitogénesis, ¿sí? Entonces ahí otra vez nuestra sospecha clínica sobre la patología y la etiología en el paciente.
Otros análisis séricos, como ya les dije, importancia, pues, el hemograma para ver si es que hay desviación izquierda muy marcada, ver bioquímico, ver también, como les dije, la glucosa para hacer la glicemia paralela. En la sangre, en el examen sérico también es muy importante realizar hemocultivos por dos, porque a veces suele suceder de que cuando se da el antibiótico ya se negativiza el líquido, no se puede encontrar germen, pero sí se puede encontrar en hemocultivos, incluso en los pacientes que ya han recibido pues antibióticos. Entonces, ¿qué hacemos ya con nuestro paciente? Como ya les he dicho y les vengo repitiendo en cada diapositiva porque es muy importante que les quede claro, si el paciente ya tiene la sospecha de meningitis, hay que darle el tratamiento antibiótico. Y de arranque debe ser pues, empírico. Y empírico no porque nosotros querramos, sino basándonos en las características epidemiológicas de cada paciente y con el cuadro clínico, ¿no? Que nos soporte algún tipo de etiología específica. Y esto, como les repito, y acá está en varios estudios, porque si nosotros retrasamos más de 2 horas, la mortalidad va incrementándose en nuestros pacientes de forma exponencial. Y bueno, en esta diapositiva les hago saber que tanto en la meningitis bacteriana como en la encefalitis por herpes simple, el retraso de los antibióticos específicos puede aumentar la mortalidad en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué tratamiento empírico utilizamos o deberíamos utilizar? Por ejemplo, en pacientes adultos menores de 60 años, pues una cefalosporina de tercera generación, ya sea cefotaxima o ceftriaxona a estas dosis, a dosis alta, ¿no? Dosis para tratar meningitis, 2 gramos cada 12 horas. Alternativa para pacientes con alergia, por ejemplo, el cloranfenicol. Para pacientes mayores de 60 años, también una cefalosporina de tercera a la misma dosis, pero como pensamos que en nuestros pacientes es muy frecuente que se presente la listeria, también le damos pues amoxicilina o ampicilina, 2 gramos cada 4 horas. Y como alternativa, el cloranfenicol y el cotrimoxazol en este grupo de pacientes. Si nosotros, por ejemplo, estamos en algún lugar o en algún país donde hay estudios ya de que cepas de neumococo que son resistentes a ceftriaxona o penicilinas con un INIC alto, se les debería agregar de forma empírica también vancomicina, de 15 a 20 miligramos por kilo repartido en 2 dosis. O si es que no es posible dar vancomicina por algún tipo de alergia, como opción es la rifampicina, ¿sí? Y esto que les presento debe modificarse de acuerdo a lo que encontremos en el GRAM, en el cultivo y la sensibilidad antibiótica específica. Y aquí la terapia adyuvante, terapia con corticoides. Lo que está descrito es el uso de dexametasona a dosis altas. A veces se pone dosis bajas con miedo, pero es muy importante dar la dosis adecuada. ¿Para qué? Para disminuir la respuesta a la lisis de bacteriana, que puede ser muy severa, con hipertensión ucraniana y todo, y también para disminuir para aumentar el paso de los antibióticos a través de la barrera hematoencefálica. Se deben dar 10 miligramos de dexametasona endovenoso. Lo ideal, dicen, 6 horas antes de iniciar el antibiótico o de forma simultánea al antibiótico. ¿Sí? Si es que ya le empezaron el antibiótico, entonces sí se puede dar la dexametasona y seguirla hasta 12 horas después del inicio del antibiótico. Y esto debe darse cada 6 horas, igual. Si es que nosotros con los exámenes o con la sospecha clínica pensamos que puede ser o sospechamos de que puede ser una meningitis por neumococo, este corticoide debe darse incluso o extenderse hasta por 4 días, no más, que también veo que se le da pues hasta una semana al paciente y nadie se lo retira. Ya con los resultados de GRAM, de si es que ya salieron, podemos modificar el tratamiento según la sensibilidad antibiótica. Igual, las cefalosporinas de tercera generación tienen muy buena
tiene muy efecto tanto con la Neisseria meningitis, con Streptococcus pneumoniae y contra el Haemophilus influenza. Entonces sí, la extracción está correcta. Tal vez lo que cambia es la cantidad de días por la que se le va a dar. Por ejemplo, si tenemos pacientes con meningitis por Neisseria meningitidis, el tratamiento es por 5 días. Si el paciente fuera mal, podría extenderse la cantidad de días, pero lo estándar es que sean solamente 5 días. En pacientes con Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina o resistente a penicilina pero sensible a cefalosporinas, se da el tratamiento por 10 días, pero podría darse hasta por 14 días si es que se considera según la evolución clínica. Si el paciente más bien tiene resistencia es sensible a penicilina específicamente y sensible a cefalosporinas, el tratamiento sigue siendo por 10 a 14 días. Más bien, si el Streptococcus pneumoniae ya es resistente o tiene un MIC muy alto para cefalosporinas, se debe agregar la vancomicina o, en su defecto, la rifampicina. Y también dar un tratamiento específicamente ya por 14 días sí o sí, no como el anterior que podían ser solo 10. Tratamiento para listeria, como les dije, amoxicilina o ampicilina, 2 gramos cada 4 horas, o su efecto cotrimoxazol, pero esto es por 21 días. 21 días, es lo más prolongado. Y si es Haemophilus influenza, ceftriaxona, 2 gramos cada 12 por 10 días. En contactos a pacientes que tienen diagnóstico con meningitis, se debe dar un tratamiento con antibiótico y con vacunas, sobre todo en estos casos de infección por meningococo. Se debe dar ciprofloxacino a los contactos, a estas dosis, por ejemplo, 500 a los adultos en una sola dosis, 250 niños o por kilo de peso si son menores de 5 años. En el caso en los que no se puede dar ciprofloxacino, se da rifampicina y por 2 días, ¿no? A las dosis que les estoy presentando. Y a los pacientes que no han sido vacunados contra meningitis por meningococo deben recibir la vacuna. Y por ejemplo, si en estas casas de reposo o casas de la milicia, si es que se han presentado dos casos, deben vacunar a todita la población. Esa es la recomendación en cuanto a prevención. Por Haemophilus influenza, también debe haber un tratamiento de prevención a los contactos con profilaxis con rifampicina y vacunar con la Haemophilus influenza a los pacientes si es que no han tenido esa vacuna más de 10 años, ¿no? Su refuerzo más de 10 años. En el caso de meningitis por neumococo, no es necesario algún tratamiento a los contactos o tratamiento preventivo o de profilaxis. Tampoco es necesario que sí o sí se les coloque la vacuna a los contactos. La meningitis puede presentar muchas complicaciones, dentro de ellas, por ejemplo, como ya dijimos, ¿no? Empiemas subdurales, y esto sospecharlo en pacientes que ya están recibiendo el tratamiento 10, 14 días y por ahí empieza algún signo focal o persiste la fiebre, ¿no? Allí hay que hacer exámenes de neuroimágenes, tomografía, resonancia, lo que se tenga, y pues el tratamiento específico de ello. Pueden presentarse crisis al inicio o ya tener que el paciente queda con una secuela de una epilepsia estructural. Y bueno, se debe dar pues el tratamiento con antiepilépticos si así se necesita. Puede presentarse hidrocefalia en pacientes con meningitis y van a necesitar una cirugía para derivación de líquido, más el tratamiento antibiótico, o puede presentarse trombosis de senos venosos. El diagnóstico es a través pues, de una resonancia magnética con fase venosa. Y el tratamiento sigue siendo el de la enfermedad y un tratamiento anticoagulante. Para pacientes con meningitis por meningococo, como ya les repito, es un cuadro muy severo. Si tienen una púrpura fulminante o tienen un shock séptico, el manejo es pues en cuidados intensivos. De todas maneras, para el manejo y tratamiento antibiótico. El pronóstico
de mortalidad, como ya dije, es más o menos entre el 10 y 20% de los pacientes. Y en eso está relacionado, por ejemplo, si el paciente tiene un trastorno de conciencia desde el inicio o aparece en algún signo focal o hipertensión endocrinana de inicio, pacientes en las edades muy tempranas o muy ancianitos o con inmunocompromiso también pueden tener mayor riesgo de mortalidad. Y lo que único que sí podemos modificar, y les he dicho en toda la exposición, es el retraso del tratamiento antibiótico. Por lo tanto, ya que podemos modificarlo, tengamos muy en cuenta y hagámoslo, ¿no? Otros factores de mal pronóstico, pues que se encuentren muy poquita glucosa en líquido, que se encuentra gran cantidad de proteínas también. Y bueno, las secuelas que hemos mencionado pueden presentarse hasta en un 25% de los casos. En niños se ve o se ha visto muy frecuentemente trastornos intelectuales, deterioros cognitivos, trastornos de memoria, ya epilepsia estructural, hipoacusia, que es un trastorno muy frecuente de ver como secuela. Y bueno, para concluir, recalcarles lo que les he venido diciendo. La meningitis aguda bacteriana es una enfermedad sumamente eh, importante por la mortalidad y por las secuelas graves que pueden tener nuestros pacientes. Depende de nosotros entonces saber sospechar en el paciente que ingresa con nosotros a emergencia para iniciarle una antibioticoterapia empírica lo posible y darle un manejo adecuado. Y les pongo aquí lo de la vacunación porque ha sido determinante para la disminución de la incidencia de este tipo de enfermedades graves en la población. Antes, bueno, tal vez a mí, en la cartilla de vacunación que teníamos, no se incluían las vacunas para Neisseria meningitis ni para estreptococo neumonía, que ahora sí se está dando, porque he visto la importancia de ello. Bueno, eso es todo en cuanto a este tema que he querido tratar a ustedes. Si es que tienen alguna duda, háganmela saber. Les dejo por si acaso mi teléfono de WhatsApp o pues mi correo para alguna duda que yo les pueda despejar, ¿no? Muchas gracias, doctora Leila, por su ponencia del día de hoy. Estuvo muy completa, estoy seguro que ha sido muy productiva académicamente para nuestros participantes. ¿Le parece bien si esperamos unos 3 minutos, tal vez, a ver si los chicos tienen alguna duda para responder las preguntas? Claro, perfecto. Excelente, chicos. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la ponencia, la pueden dejar en los comentarios de YouTube para poder hacérselas llegar a la doctora. Ok, chicos, a ver si tienen preguntas o alguna duda sobre la ponencia, déjenla en los comentarios para poder ir finalizando. Ok, creo que no habría dudas por respecto de los participantes, todo les quedó muy claro. Muchas gracias, doctora, por estar el día de hoy con nosotros. A ustedes Eh, muchas gracias por la invitación. Como les digo, si es que hay alguna duda posterior, porque tal vez revisando el tema uno tiene más dudas, comuníquense conmigo sin temor, yo estoy ahí para contestarles. Mil gracias, doctora. Y bueno, Listo, hasta luego. cuídese, mucho, Sí, mucho gusto. hasta Ok, luego. chicos, bueno, ya iríamos cerrando la ponencia del día de hoy. Recuerden que esta ponencia llega gracias a nuestro auspiciador oficial, Villamedic. Y también recordarles que pueden llenar el formulario que dejé ahí en el chat de asistencia de esta ponencia, el cual va a servir para que ustedes puedan recibir un 10% de descuento en todos los bancos de Villamedic, bancos de preguntas, que se encuentran en
su editorial. Entonces, chicos, dejen ahí sus datos, que lo cual pedimos son sus correos, nombres, número de teléfono, y ya posterior a eso Villamedic se va a contactar con ustedes para que puedan recibir este 10% de descuento en todos sus bancos. Ok, chicos, entonces eso sería todo. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Otra vez más recordarles que esta ponencia llegó gracias a nuestro auspiciador oficial Villamedic y que recordarles que tenemos otra ponencia a las 7 de la noche, hora peruana, con el tema, a ver, un momentito. Ok, a las 7 p.m. hora peruana sobre trastornos del movimiento, a través de este mismo canal, chicos. Entonces, llenen el formulario, no se olviden, que una vez cerrada la transmisión también voy a cerrar ya el formulario de asistencia para que reciban el 10% de descuento en los bancos. Así que esta es su última oportunidad, chicos, llénenlo, está ahí en el chat de YouTube. Recordarles que Villamédica es una academia de educación médica y que esta ponencia llegó gracias a ellos y que además el 10% es para que ustedes reciban un 10% de descuento en todos los bancos que ellos tienen. Ustedes llenan sus datos, su correo, su número de teléfono y su nombre y posteriormente Villamédica se va a contactar con ustedes para que les pueda brindar este descuento. Ok, listo chicos, entonces eso sería todo por hoy, o bueno, por ahora. Recuerden que en CPM tenemos la ponencia sobre trastornos del movimiento, 7 p.m. hora peruana a través de este mismo canal. Entonces chicos, se cierra el link de inscripción al descuento y también voy a proceder a cerrar la transmisión. Entonces chicos, nos vemos en una hora. Muchas gracias por estar durante esta transmisión y no olviden suscribirse al canal tanto aquí como en el canal de Sociem Wandocop, lo cual nos incentiva mucho a seguir desarrollando este tipo de actividades. Entonces,